Este es el primer parcial de la materia Cátedra Bolivariana. En este van a intervenir las opiniones de 5 personas, incluyéndome. Tenemos un adolescente de 12 a 18 años, un joven en edades entre 14 a 26 años, un adulto en el rango de edad de 27 a 59 años y una persona adulta mayor de 60 años. Y mi opinión propia. La primera persona entrevistada está en el rango entre 12 a 18 años. La persona entrevistada tiene 17 años. Las preguntas son: primera pregunta, ¿qué opina de la frase "dime qué libros lees y te diré quién eres"? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué opina? No estoy de acuerdo, porque puedo leer un tipo o clase de libro y eso no me definirá. Puedo estar leyendo obras en las cuales el tema central sean asesinatos, muertes, y no por eso seré una asesina, o etcétera, cualquier otro tipo de ejemplo. Segunda pregunta, diga todo lo que sepa de Simón Bolívar. Sé que fue un militar y político venezolano, que fue fundador de la República de la Gran Colombia y la República de Bolivia. Tercera pregunta, si Simón Bolívar hoy estuviese vivo y fuese presidente de la República, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que usted piensa que haría él como presidente en este 2021? Si fuese presidente de Colombia, ayudaría a los inmigrantes venezolanos. Segundo, haría lo posible para derrocar la dictadura de Maduro. Tercero, se comunicaría con distintas organizaciones del mundo para ayudar a los venezolanos. Cuarta pregunta, siendo 1 el más importante y 5 el menos, enumere las 5 personas más importantes que cree usted que han existido en la historia de Colombia. Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, Policarpa Salabarrieta y Camilo Torres. Segunda persona entrevistada, un joven entre 14 a 20 años. La persona entrevistada tiene 20 años. Primera pregunta, ¿qué opina de la frase "dime qué libros lees y te diré quién eres"? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué opina? Estoy de acuerdo. Tanta variedad de libros que hay en el mercado y siempre los jóvenes se enfocan en lo que tiene asesinatos, sangre, haciendo que sus mentes y sus corazones se vuelvan insensibles frente a la realidad de la sociedad en la que vivimos, en donde cada noticia o cada último minuto es acerca de eso. Así que al tener una lectura sobre esos libros, hacen que los jóvenes vayan creciendo insensibles e inhumanos y lo vean muy normal. Segunda pregunta. Diga todo lo que sepa de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Venezuela y murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. Fue un militar y político venezolano, fue fundador de la Gran República, Gran Colombia y Bolivia. Tercera pregunta. Si Simón Bolívar hoy estuviese vivo y fuese presidente de la República, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que usted piensa que haría él como presidente en este 2021? Si él fuese presidente en Colombia, lo primero que haría sería ayudar a todos los inmigrantes venezolanos, a todos sus hermanos. Él también haría lo posible para sacar al presidente Maduro del mandato y así quitar tal dictadura que tiene sobre ese país que lo ha vuelto tan pobre y miserable. Lo tercero que haría sería ayudar, pedir a las organizaciones humanitarias a nivel mundial ayudas benéficas en pro de mejorar la situación económica del país venezolano y también permitir que los venezolanos que se encuentran en otros países puedan volver a su nación y así poder reactivar la economía venezolana nuevamente. Cuarta pregunta. Siendo 1 el más importante y 5 el menos, enumere las 5 personas más importantes que cree usted que han existido en la historia de Colombia. Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Camilo Torres. Tercera persona entrevistada, un adulto entre 27 a 59 años. La persona entrevistada tiene 48 años. Primera pregunta, ¿qué opina de la frase "dime qué libros lees y te diré quién eres"? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué opina? Estoy de acuerdo con esa frase. Creo que todo lo que podemos aprender con la lectura afecta nuestras vidas y hace la diferencia en lo referente a lo que pensamos, decimos y hacemos. Segunda pregunta, diga todo lo que sepa de Simón Bolívar.
Su nombre completo: Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Nació en Caracas, Venezuela, se educó en Europa, se casó, quedó viudo muy joven. Fue influenciado por el pensamiento revolucionario europeo. Se convirtió en líder de los patriotas que buscaban darle libertad a los pueblos de América, que estaban bajo el yugo español. Comandó un ejército que dio libertad a varias naciones en América y se convirtió en presidente de la Nueva Granada. Enfermó gravemente, lo que lo llevó a morir solitario en la Quinta de San Pedro, ubicada en Santa Marta, y en la actualidad es recordado como el Libertador. Tercera pregunta. Si Simón Bolívar hoy estuviese vivo y fuese presidente de la República, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que usted piensa que haría él como presidente en este 2021? Primero, dispondría de todos los recursos posibles para apoyar a los migrantes venezolanos en todo el mundo. Segundo, se dispondría con otros países y las fuerzas políticas sociales existentes en Venezuela para derrocar el régimen de Maduro. Y tercero, se pondría a la cabeza para ayudar a Venezuela a reorganizar el sistema de gobierno político, económico y social. Cuarta pregunta. Siendo 1 el más importante y 5 el menos, enumere las 5 personas más importantes que cree usted que han existido en la historia de Colombia. Bueno, para mí el orden es: primero, Simón Bolívar; segundo, Francisco de Paula Santander; tercero, Jorge Eliezer Gaitán; cuarto, el general Rojas Pinilla; y quinto, Antonio Galán. Cuarta persona entrevistada. Está entre el rango mayor de 60 años. La persona entrevistada tiene 70 años. Primera pregunta. ¿Qué opina de la frase "Dime qué libros lees y te diré quién eres"? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué opina? Muy bueno, porque según la lectura se muestra la cultura y comportamiento de las personas. Segunda pregunta. Diga todo lo que sepa de Simón Bolívar. Fue un líder que luchó por la libertad de algunos países y logró cumplir lo que se propuso, como lo hemos leído en la historia, y de acuerdo a esa historia, el conocimiento que hemos tenido, que es lo que nos hacen aprender, creemos que eso fue una realidad. Tercera pregunta. Si Simón Bolívar hoy estuviese vivo y fuese presidente de la República, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que usted piensa que haría él como presidente en este 2021? Que lo primero que él haría sería mano dura a las guerrillas. Segundo, le daría más respaldo al ejército y a la policía para evitar la delincuencia común y todos esos grupos de delincuentes que se han levantado. Y tercero, ayudaría más a las personas de bajos recursos que de pronto luchan tanto para poder sacar adelante sus hijos. Cuarta pregunta. Siendo 1 el más importante y 5 el menos, enumere las 5 personas más importantes que cree usted que han existido en la historia de Colombia. Álvaro Uribe Vélez. En segundo, tengo a Iván Duque, nuestro presidente. En tercero, Elkin Patarroyo. En cuarto, Gabriel García Márquez por sus libros y cultura. Y en quinto, Ervin Hoyos Medina. Y mi opinión propia. Dime qué libros lees y te diré quién eres. Dice, ¿está de acuerdo o no? ¿Qué opina? Bueno, yo opino que es muy importante poder leer y tener una real selección en lo que se lee, ya que así como el cuerpo es importante alimentarlo con alimento obviamente saludable y ejercicio para poder gozar de una buena salud, igualmente la mente es importante darle esa clase de alimento intelectual, y por eso es importante también seleccionar sabiamente lo que realmente es bueno para nuestra salud mental y nuestra salud emocional, ya que los seres humanos tenemos una capacidad incalculable e ilimitada de poder crear
imágenes, sensaciones, emociones a partir de lo que leemos. Diga todo lo que sepa de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un hombre líder nacido en Caracas el 24 de julio de 1783. Simón Bolívar, porque su real nombre completo pues es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Fue un hombre que quedó huérfano a los 9 años, entonces eso le permitió el haber nacido con descendencia española y también haber nacido aquí en América, pues le dio la oportunidad de tener la visión completa, digamos, de lo que era el mundo en ese momento. Tuvo la oportunidad de ir a Europa y estudiar, de relacionarse con personas que en su momento eran influenciadoras también en su entorno. Darse cuenta que Hispanoamérica estaba siendo oprimida injustamente por los españoles. Creo que si Simón Bolívar hoy estuviera vivo y fuese presidente de la República de Colombia, las primeras 3 cosas que él haría sería tomar nuevamente el liderazgo para libertad a su amada Venezuela, su patria natal, del yugo de los que en este momento los están oprimiendo, que es Nicolás Maduro y toda su parentela y sus secuaces. Otra de las situaciones que creo que él haría sería: buscaría la manera de implementar una política para inmigrantes venezolanos, de manera de que pudiera ofrecer todos los beneficios como si fueran colombianos, en su ideal de igualdad, de hermandad, de solidaridad. Creo que también iniciaría un movimiento internacional, ya que pues obviamente si él fuera presidente de la República de Colombia, seguramente antes habría habido una reforma en la Constitución acerca de las personas que podrían ser presidentes, que necesariamente para esta época tienen que ser colombianas, nacidas en Colombia. Él es venezolano, nacido en Caracas, entonces tendría que haber primero pues una reforma constitucional para que él hubiese podido ser presidente. En ese sentido, él buscaría aliados internacionales de países con el fin de derrocar el régimen que se estableció desde el presidente Chávez y que dejó fundado y persistió el señor Maduro. Las personas que me parecen más importantes en la historia de Colombia, del más importante al menos importante, podría mencionar a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, a Policarpa Salabarrieta, a Manuel Elkin Patarroyo y a Gabriel García Márquez. Como conclusión del ejercicio que se realizó, a modo de conclusión podemos decir que dependiendo la edad de la persona, el rango de la persona, tiene su propia opinión y pues también en cuanto al entorno y a las situaciones quizás que han influenciado en la vida de cada persona entrevistada. Pude darme cuenta que realmente es muy poca la información que se tiene acerca de Simón Bolívar y de la influencia y relevancia que tiene en la historia actual. Todo su recorrido aquí mientras estuvo en la tierra, toda su influencia, todo su trabajo, sus batallas, quizás se les ha restado un poco de importancia porque afortunadamente para nosotros no hemos tenido que vivir batallas como las que se vivieron en ese tiempo. Sin embargo, sí se han tenido que vivir otra clase de batallas pues de acuerdo a la época. Sin embargo, pues líderes como Simón Bolívar, que hizo tanta historia y fue tan importante y tan relevante, no solamente para Colombia o para un grupo de países reducidos, sino también para toda América Latina y
y para todas las personas que vivimos en estos países hispanoamericanos. Reconocer que somos autónomos para poder elegir nuestros propios gobernantes, reconocer que no dependemos de una monarquía que nos esté dirigiendo u oprimiendo de algún modo. Es importante reconocerlo y sobre todo reconocer la relevancia que Simón Bolívar tuvo para que esa libertad se pudiera conseguir. Entonces, realmente este ejercicio valió la pena para poder concluir que sabemos muy poco de todo lo que hizo Simón Bolívar. De hecho, para poder dar un concepto acerca al respecto de qué tanto sabíamos de Simón Bolívar, creo que hemos tenido que buscar en los libros de historia y de pronto buscar fuentes para poder recordar aquellas cosas que en un principio se nos dieron estando en la escuela o en los colegios. A la pregunta de cuál ha sido la influencia de Simón Bolívar en el derecho colombiano, podemos decir que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco fue una persona nacida en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Quedó huérfano a los 9 años, pero eso no impidió que recibiera buena educación, siempre rodeado de buena literatura y cultura que le permitían tener una percepción del mundo al lado de su tutor Simón Rodríguez. Hizo grandes aportes al derecho desde su percepción de la igualdad, libertad, unidad e independencia. Simón Bolívar fue un líder inigualable al influenciar a hombres que le seguían sus ideas de igualdad y libertad, pilares sobre los que se cimienta el derecho en el respeto a la dignidad humana, haciendo que las personas que habitaban en esa época la Nueva Granada comenzaran a encontrar una identidad propia, ya que como lo mencionara en su discurso de Angosturas, decía: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Esto le daba la oportunidad a las personas de sentirse parte de una patria y reconocidos, ya no como súbditos, sino como ciudadanos, libres de un yugo que no les veía como personas, sino como una especie irracional que no podrían pensar solos ni avanzar a menos que fuese porque se les impusiera una condición de inferiores. Bolívar contribuyó para que sus contemporáneos decidieran el cansancio de su condición subyugada a un imperio que ni siquiera lo reconocía como personas, sino como un factor más en una escala productiva que le representaba poder y riqueza. Una condición que, siendo él mismo descendiente de españoles y con una posición privilegiada que le permitía ser escuchado y relacionarse en las más altas esferas, reconociéndose como una persona que por el hecho de nacer en una tierra que de cierta forma lo opacaba frente a los del imperio, hacía uso de su condición de estar en medio de esas dos situaciones. De ahí sus palabras de que no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, lo cual le daba facultad para moverse en los dos entornos y entender ambas situaciones. La primera, la necesidad de poder y autoridad que abiertamente y afanosamente buscaba el imperio español, haciéndose sentir como un dominio, con dominio e impiedad, masacrando la economía y a los pobladores de los que por ius soli les pertenecía, y que de un momento a otro se vieron reducidos a una condición de dominados y relegados solo a la buena voluntad de sus dominadores. Por otro lado, la segunda, una posición en la que tenía la oportunidad de hacerse del lado de los subyugados, los aterrorizados, los reducidos y denigrados por ser del nuevo continente, una tierra donde, según el imperio, había que enseñarle todo, desde su fe en adelante, y que solo, según ellos, aprenderían solo con actos violentos y con opresión para evitar que se organizaran y pensaran en levantarse en contra de su enemigo. En última, su posición de en medio,
Le permitió a Bolívar entender y tomar partido de lo que para él representaba lo más justo y que a la larga lo haría figurar en la historia por sus grandes aportes a los habitantes de una tierra que de sus entrañas dejaba emerger repúblicas, con ideales en los que él mismo había establecido los conceptos de libertad, unidad, derecho, patria, justicia y nación, entre otros. Claro que sí, Simón Bolívar dejó grandes aportes al derecho, ya que si bien es cierto que en Colombia había un estilo de vida anterior a la venida de los españoles, con rasgos profundos y definidos en cuanto a sus creencias y costumbres, a sus normas y modos de respetar la autoridad y la relación con sus semejantes y aún con el entorno, los españoles vinieron a implantar lo que para ellos era desarrollo y cultura. No se puede ignorar que los europeos tienen avances considerables en todas las áreas. No obstante, América también tenía avances que, si bien no tan conocidos para esa época, sí sabían trabajar el oro, realizar construcciones y figuras en piedra que todavía persisten, entre otras. No es ignorado por nadie que la llegada de los españoles a tierras americanas no fue una dulce visita, fue una devastación por millares de personas aborígenes y reducción no solo por la violencia que traían para hacerse sentir en el nuevo mundo, sino por las enfermedades ignoradas por los habitantes de este territorio. De este modo, había que hacer algo para que al fin, después de muchos años y siglos, nuevamente los habitantes de la Nueva Granada especialmente volvieran a probar la libertad y la paz. Y para ello Simón Bolívar, en medio de una población ya domesticada por los españoles y hablando el mismo idioma literalmente, podría mediar para que se produjera la tan anhelada independencia de los españoles y así poner los fundamentos de una sociedad que pudiera vivir en paz y en el desarrollo del respeto a la dignidad humana, término desconocido por los americanos hasta ese momento. Normas que permitieran el sostenimiento ya no a unas normas amañadas y poco justas, sino unas donde basadas en el respeto y el deber pudieran vivir en las mismas condiciones de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia, les permitiera realmente disfrutar de una patria emergente donde los lazos de hermandad y unidad se fortalecieran cada vez más. Bolívar también puso los fundamentos de una democracia representativa, señalando que los valores políticos debían ser afrontados. En consecuencia, expresa en el Congreso de Angostura la llamada Ley Fundamental de la República de Colombia, que desde el 17 de diciembre de 1819, como lo declara su artículo primero, las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada quedan desde ese día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia. Así, con su pensamiento y acción, no solo integró dos naciones, sino a un pueblo reunido en 5 países donde viven millones de habitantes, conmovidos por los pensamientos que aún después de casi 200 años de su muerte, seguimos hablando de libertades y garantías de los pueblos, de respeto, de cultura y costumbres que se apegan a los climas y épocas enraizadas en el corazón de los pobladores.